Salmo capítulo 3, dice así la palabra de Dios. Oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Regresemos al versículo 1 y miremos arriba el título que dice, Salmo de David, cuando huía delante de Absalón. El Salmo 3 nos presenta a un hombre cuya alma sufre. Un hombre cuya alma se encuentra angustiada, abrumada, desanimada, y esto por las circunstancias. No obstante, este hombre en angustia tiene una firme esperanza. Este hombre que está en angustia puede tener consuelo y aliento incluso cuando tiene temor. Hermanos, ¿quién es este hombre? Bueno, consideremos por contemplar el contexto de nuestro texto. ¿Y dónde está el contexto de nuestro texto? Bueno, ciertamente Salmo 1 y 2 y 4 y 5 sirven como contexto, porque ya vimos que aunque no todo salmo está tan relacionado, ya vimos que los salmos no son una antología de alabanza, ¿sí? No es simplemente como que alguien se juntó, se decidió juntar varios salmos, los unió, los cosió y ya. No, más bien entendemos que los salmos tienen un orden intencional. Alguien organizó los salmos. No tengo tiempo para explicar esto porque ya lo expusimos. Bueno, así que esos salmos nos sirven como contexto, como vamos a ver en un momento, pero hay todavía un contexto inmediato, antes que el Salmo 1 y 2, 4 y 5, y en realidad todo el primer libro de los Salmos, que es del capítulo 3 hasta el 43. Vean el versículo 1 arriba de sus Biblias. No miren tan arriba, porque si ustedes leen oración matutina, eso no es palabra de Dios, ¿cierto? Eso es un título que los editores de nuestra Biblia pusieron. A ver, en el proceso de nuestra Biblia Reina Valera 1960 hay mucho trabajo. Bueno, no podemos explicarlo todo, pero al menos está el trabajo de los traductores. Un comité se reúne para ver el texto masoreta, el hebreo, y también lo comparan con la Septuaginta, el griego, y entonces traducen, tratan de transmitir la verdad de la forma más precisa. Bueno, aparte de esa traducción hay algo que se llama edición. Bueno, ese nombrecito de oración matutina
es parte de la edición, o sea, los que editaron la Biblia y la pusieron con la letra con la que tienes, que si tiene número de páginas y demás, eso es edición. También el nombrecito, oración matutina. Pero si miras abajo de ese nombrecito, hay escritura sagrada. Esta es palabra de Dios. Y dice, Salmo de David, cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Hay diferentes posturas sobre quién escribió esto. Algunos piensan que fue el mismo David cuando lo compuso. Otros piensan que no fue David, que más bien fue el editor que se juntó a compilar la Biblia. Quien quiera que haya sido, que yo favorezco que fue David, este título nos está dando el contexto de donde debemos entender este salmo. Entonces, ¿de quién habla el Salmo 3? ¿De quién habla el Salmo 3? De David. Y esto nos hace entender la razón por la que expresa tan amargamente su dolor. En el versículo 1 dice, oh Jehová, ¿cuántos son mis enemigos? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí que no hay para él salvación en Dios. Este es un clamor amargo. Este es un clamor en tiempo de desesperación, en tiempo de angustia. Y el título nos hace entender por qué. La razón es que estaba huyendo de Absalón. Ahora, si quieren entender mejor este salmo y de hecho todo el libro 1 de los salmos, les recomiendo que lean el segundo libro de Samuel. Lean el segundo libro de Samuel completo y les va a dar mucho contexto para entender el primer libro de los salmos. ¿Qué había pasado con Absalón? Bueno, Absalón es hijo de David. Pero Absalón puso a Jerusalén en contra de su padre. ¿Recuerdan que se ponía afuera del palacio y cuando venían a pedir consejo de David, qué hacía Absalón? Dice, sabes que el rey no te puede atender, pero si yo fuera su rey, yo tendría tiempo para atenderlos. Es más, les dirigiría en sus caminos y todos podrían venir a mí y yo les daría instrucción. Y entonces dice que comenzó a ganar el corazón del pueblo. Comenzó a tener el favor del pueblo. Bueno, llega un momento en donde Absalón amenaza prácticamente a su padre de tomar el reino. David se da cuenta y huye del palacio. Pero no solo del palacio, huye de Jerusalén. Huye del monte que Jehová había establecido para que fuera el lugar del rey. Es más, cuando vienen Sadoc con él y con el arca, él le dice, no, llévate el arca. No puedes salir del lugar que Dios escogió. Entonces aquí tenemos a David huyendo de su hijo. Ahora entendemos algo de la amargura de estas palabras. Oh Jehová, oh Señor, estoy en aflicción. Ahora no solo dice, porque Absalón se levanta contra mí. Más bien dice, muchos. Y de hecho la palabra muchos está 3 veces en los 2 primeros versículos. Dice, muchos son los que se levantan contra mí. Bueno, comienza diciendo, se han multiplicado. La palabra hebrea es la misma. Se han multiplicado. Después dice, muchos son los que se levantan contra mí. Versículo 2. Muchos son los que dicen de mí. David no solo ha tenido una gran herida en el corazón, que su amado hijo Absalón
le ha perseguido. Su amado hijo Absalón lo ha traicionado. Su amada ciudad se ha vuelto en su contra, porque incluso cuando algunos fieles le siguieron, no obstante, la ciudad, de hecho así dice en 2 de Samuel, dice que Israel entero se iba tras de él. O sea, favorecía a Absalón. David está transmitiéndonos, por lo tanto, este gran dolor de su alma. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. O sea, estaban diciendo, Dios lo ha abandonado. Dios ya no está con él. Hermanos, esto golpeaba a David, porque nosotros sabemos qué había pasado en la vida de David. Y esto ciertamente le golpeaba. No, Dios ya te abandonó, ya no está cerca contigo. Hermanos, por la forma en la que empieza, oh Jehová, por las palabras muchos, nos damos cuenta que David quiere que entendamos que estaba en gran lamento, pero hay otra razón por la que él quiere que nos demos cuenta. Hay otra razón que vemos en el texto por la que entendemos que él quiere que nos demos cuenta de su amargura y dolor. Y aquí amargura no quiero decir necesariamente que estaba amargado contra alguien, sino amargura quiero decir un dolor fuerte del corazón. En este contexto a eso me refiero. Y es por la palabrita, lean conmigo, del versículo 2 al final. Dice, Selah. Selah. ¿Cómo se dice esta palabra en hebreo? Selah. Los traductores decidieron transliterar la palabra. A ver, ustedes ya conocen una palabra hebrea. De hecho, conocen dos. Miren, cuando decimos amén, estamos repitiendo la palabra hebrea, amén. Cuando decimos aleluya, adivinen qué palabra hebrea estamos diciendo. Aleluya. Claro, podrías hacer los sonidos más hebreos en cada una de esas palabras, pero en esencia estamos repitiendo la palabra hebrea. ¿Por qué los traductores de la Biblia han hecho esto? Porque el concepto llega a ser como tan único que no se puede traspasar a la Biblia tan fácil. Por ejemplo, aleluya. Aleluya tiene que ver con alabanzas a Dios, regocíjense, canten, todo eso implica el aleluya. De hecho, empieza con la contracción de la palabra hebrea por Dios. Halel, aleluya. Entonces es tan difícil transmitir todo que solo nos dan mejor repítanla igual y entiendan el concepto. Igual con amén. Amén es más que el cierre ortodoxo de cerrar una oración, ¿sí? De hecho, cuando estamos orando aquí los miércoles, hermanos, y un hermano está orando y termina su oración, yo sé que al tener un cierto temor de ser medio carismáticos, a veces nos retenemos, pero creo que es ideal que la iglesia en una voz, después de cada oración, diga amén, lo cual significa así sea, Señor, que se haga como tú lo ordenas. Sí, Señor, estamos de acuerdo con lo que Él pide. Eso es su significado. Bueno, los traductores no solo han puesto la palabra amén, aleluya, sino también la palabra shelah o selah. Y no nos la han traducido. ¿Qué significa? Bueno, no me creerían, mejor si créanme, hermanos, porque no tendrían razón para no hacerlo, pero se han escrito artículos y artículos y artículos sobre esta palabra. De hecho, comentarios bastante académicos te llegan a tratar hasta unas 5 o 6 páginas de las posibles interpretaciones de esta palabra. A ver, algunos dicen que la palabra era para que cuando estuvieran cantando, porque el Salmo 3
el Salmo 3 era para ser cantado, debemos saber que hay tres tipos de poesía en los salmos. Hay poesía para ser repetida y declamada y después fue cantada. Hay poesía que era para ser cantada, o sea, lo que conocemos tal cual como un salmo. Y hay también lo que se llama un himno salmo. Y vamos a ver qué es eso cuando lleguemos al Salmo 19, si no es que antes, pero por ahí vamos a verlo. Bueno, este es un salmo para ser cantado, es tal cual una canción. Y dicen que la razón por la que originalmente se puso es porque cuando se cantaba, allí el pueblo debía subir la voz o bajarla. El chiste es que debían hacer un énfasis. Eso es probable. Otros creen que es para que cuando el pueblo estuviera meditando en esta palabra, se detuviera aquí. Es como decir, paren, mediten un poco, no sigan leyendo, relajen y mediten. Hay otras posturas, pero creo que son las más relevantes. Si se dan cuenta, hermanos, no tienen por qué ser contradictorias, ¿verdad? A ver, si yo lo voy a cantar y el que me dirige tiene que poner énfasis ahí, es porque quiere que eso se note más. Y si yo lo estoy leyendo y sé que el cantor aquí debía enfatizarlo, pues voy a poner también atención y meditar. Así que no creo que son posturas contradictorias, sino más bien complementarias. Bueno, todo esto para decir que el salmista está diciendo, pongan atención en la amargura y el dolor de mi corazón. Y vean sobre todo qué es lo que le duele. Que muchos son los que dicen, no hay para él salvación en Dios. Hermanos, ¿no concuerda esto cuando David caminaba en el desierto y se aparece un hombre y le empieza a aventar las piedras y a maldecir? ¿Se acuerdan? ¿Y qué dice? Señor, vamos a ir a matarlo, vamos a ir a destrozarlo. Y él dice, no, déjenlo. Quizá Dios lo mandó a que me maldijera. Quizá Dios lo mandó a que me humillara así. Hermanos, David tenía lamento en su corazón porque su hijo Absalón lo perseguía, porque muchos se levantaron contra él y porque todavía la carga de su corazón lo abrumaba, porque la gente decía, no hay para él salvación en Dios. Pero este hombre, David, en medio de su aflicción, ve la luz y la esperanza. Y en esto tenemos mucha instrucción, hermanos, así que prestemos atención a cómo es que David resuelve la angustia del alma. Él dice en el versículo 3, mas tú, Jehová, eres mi escudo alrededor de mí. Parece importante esta fraseología. Dice, tú eres mi escudo, pero hermanos, ¿cuántas partes nos cubre un escudo? Al menos un flanco, ¿sí? Un flanco nos cubre. Puede cubrirnos al frente, puede cubrirnos el costado, pero David dice, pero tú eres escudo alrededor de mí. Sí, me están persiguiendo, me están buscando para matar, mi hijo me quiere matar, pero Señor, tú eres mi protector. Y vean lo que dice después, mi gloria y el que levanta mi cabeza. O sea, él está diciendo, Señor, es cierto, yo te he fallado, pero tú eres mi gloria. Esto es, Señor, yo he sido puesto rey por causa tuya, no por mi causa, no por mis méritos, Señor. Tú eres mi gloria, Jehová, tú eres mi escudo y yo me regocijo en ti. Eres lo único que tengo, hermanos. En verdad que el Señor es lo único que tenemos en este mundo. Él es en el único, hermanos, que podemos descansar y reposar plena y completamente. David está angustiado, pero sabe que tiene un grande Dios. Y por lo tanto, dice, clamé con mi voz a Jehová. Y él me respondió desde su monte santo.
Esto nos enseña algo muy práctico e importante para la iglesia. No solo debemos tener en cuenta en los días de la aflicción que tenemos un gran Dios. Debemos clamar a ese gran Dios. Debemos orar a ese gran Dios y pedir: Señor, sé conmigo. Señor, incluso no puedo orar como es correcto, pero solo te digo: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, Señor, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la gloria de mi corazón y mi porción eres tú, Señor. En el día que temo, yo en ti confío. Y por lo tanto dice: entonces me acosté y dormí. ¿Ha estado tu alma en angustia alguna vez? Yo espero que, no espero porque me deleite en eso, sino espero porque es lo que pasa regularmente con los hombres. Pero yo pienso que todos, o la mayoría de los que están aquí, incluso los pequeños, han tenido días de angustia. Una angustia en el alma no deja dormir. Y si has podido dormir cuando estás angustiado, entonces todavía no has estado tan angustiado como David. Pero incluso cuando quizá no nos quita el sueño, esa angustia nos puede quitar incluso el hambre. Nos quita el gozo. Y las personas nos pueden decir: ríe, pero ¿cómo he de reír? ¿No decías Israel en los días de su angustia en el cautiverio? Ríe y cántanos. ¿Cómo he de cantar si no estoy en la tierra del Señor? Hermanos, esto quiere decir que cuando David dice en el versículo 4: con mi voz clamé a Jehová y él me respondió, allí está la respuesta. En yo me acosté y dormí. ¿Qué significa esto? Hermanos, la respuesta a veces no significa librarnos de la aflicción momentánea, pero darnos paz en medio de esa aflicción. A veces el Señor querrá dejar las circunstancias difíciles porque Él sabe que las necesitamos para crecer y madurar, o a veces por causa de nuestro propio pecado. ¿Sí? Ahí está David. Estaba sufriendo por causa de su pecado. Pero la respuesta del Señor para con sus hijos es en darles paz y consuelo. Y por eso dice: yo clamé a ti y tú me respondiste. ¿Cómo me respondiste? Señor, dormí. Lo que quiere decir es: Señor, mi alma descansó. Es más, ¿qué dice en el versículo 6? De hecho, Señor, tu descanso fue tan fuerte para mi alma que puedo decir que no tendré temor si 10 millares de gente me pusiera en un sitio. O sea, si sitiaran la ciudad, si se pusieran alrededor de mí para destruirla, no tendré temor. Oh, hermanos, qué confianza. ¿Qué confianza es la de David? Y entonces veamos qué pasa en el versículo 7 y 8. Ahora, antes de leerlo, quiero que vean conmigo como el incremento o el proceso en el alma de David. A ver, versículo 1 y 2, ¿cómo está David? En angustia. Versículo 3, David recuerda que tiene un grande Dios. Versículo 4, David ora. Versículos 5 y 6, David ya tiene paz en el corazón. Versículos 7 y 8, bueno, a la luz de que ya me respondiste ahora, en medio de mis tribulaciones me acuerdo de las promesas que me has hecho. Vean versículos 7 y 8. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición.
Lo que está haciendo David en el versículo 7 y 8 es que está tomando más esperanza. Miren esto, estaba afligido, oró a Dios y Dios le respondió. La respuesta de Dios alienta a David a decir, Señor, claro, mira, si ya me has dado respuesta ahora, ¿cómo no voy a poner mi esperanza en tus promesas? Señor, tú puedes destruir a mis enemigos. De hecho, los has herido ya. Me has puesto en el trono, Señor. Es solo que confía en ti. La salvación está en Jehová. Vean lo que hace David. David se rinde y dice, Señor, mi vida está en tus manos. Mi vida está en tus manos. Hermanos, ¿no es este un salmo bastante apropiado para aplicar a nuestra alma? Hermano, ¿estás en angustia ahora? ¿Hay algo externo a ti que te aflige, te lastima en tu corazón y en tu alma? Acuérdate que tienes un gran Dios. Acuérdate que Él puede poner paz en tu corazón incluso cuando el mundo ruge contra ti. Es más, date cuenta que Él es soberano. Y aunque 10 millares de gentes te rodearan, ni un pelo caerá de tu cabeza si no es su voluntad. Hermano, ¿estás pasando por circunstancias difíciles? Descansa en esta palabra. Imita a David en esto. Incluso si lo que estás pasando es por causa de tu pecado, escóndete en Él, en Jesucristo, porque si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Has pecado contra Dios y estás en tribulaciones? Búscale, porque Él puede darte paz incluso cuando estás llevando su disciplina sobre tus hombros. Este salmo debe ser de instrucción incluso en tiempos de pandemias o no pandemias, ¿no? Señor, ayúdame a seguir adelante, incluso cuando temo ese virus. O incluso cuando temo más los sistemas de salud y orden para restringir el virus. Incluso dame paz de lo que me puedan hacer. No se equivocó David cuando decía, no se equivocó Juan Calvino cuando decía que los salmos son la anatomía del espíritu del cristiano. O sea, los salmos nos dan todas las circunstancias en las cuales nuestra alma se llega a presentar. A veces alegría, vamos a verlo después. A veces angustia, como lo estamos viendo ahora. A veces temor, como ahora lo vemos también. Hermanos, los salmos expresan las angustias de nuestra alma. ¿Estás en angustia? Recuérdate que hay uno que está alrededor de ti, uno con el cual tienes pacto. Ese era el descanso de David. Señor, es cierto, yo he fallado, pero hay pacto. Yo soy el rey que tú pusiste, por lo tanto, tú me protegerás, tú me guardarás, porque hay pacto. Hermano, ¿qué te hace temer? ¿Qué te hace temer que Dios no puede hacer tu escudo? Descansa en Él, busca la paz con Él. Ok, aquí podríamos acabar. Pero no se emocionen. Realmente si acabáramos aquí, el texto quedaría incompleto. La exposición quedaría trunca. Porque aunque el contexto nos dice que es David, el contexto también nos dice que este salmo, antes de ser de David, es de Cristo. O sea, el Salmo 3 es el cántico del Mesías, nuestro Señor Jesucristo. El Salmo 3
¿Embona en la boca de David? ¿Qué opinan? ¿Embona bien? Sí, ya vimos sus circunstancias. ¿Embona en nuestra boca? Sí, hay veces que se parecen nuestras circunstancias. Pero hermanos, en nadie embona mejor que en el Señor Jesucristo. De hecho, las palabras del Salmo deben ser entendidas primero como aplicables a Él. Y de hecho, después de verlas en Cristo, será más fácil aplicarlas a nosotros. Miren esto, podemos ver a David y decir, bueno, así como David, así nosotros. Y sí nos aplica, pero si vemos a Cristo y decimos, este salmo es de Cristo, y decimos, así como a nuestro Señor Jesucristo, así a nosotros, van a ver que incluso se aplica mejor. ¿Cómo sabemos que este es un salmo del Mesías? Porque los apóstoles nos dijeron que David habló en calidad de profeta. David habló en calidad de profeta. Cuando David hablaba, no solo expresaba su angustia, sino que el Espíritu Santo lo dirigía para que expresara su angustia de cierta forma particular, de tal manera que esas expresaran las palabras de Cristo en su ministerio. A ver, hermanos, no estoy inventando nada aquí, estoy simplemente citando el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 1, que dice que el Espíritu de Cristo inspiró a los profetas para que anunciaran de antemano los sufrimientos de Cristo. Los sufrimientos de Cristo se narran en los salmos. Así que veamos esto. A ver, ¿por qué también entendemos que este es un salmo mesiánico? Porque ya dijimos, y no me puedo tardar aquí mucho, pero ya dijimos, ¿cuántos salmos mesiánicos hay? ¿3? ¿5? ¿Cuántos? 150 salmos. Todos los salmos, nos enseñó el capítulo 1 y 2, son del Mesías. Por lo tanto, no nos equivoquemos nunca al predicar a los salmos y predicarlo sin relacionarlo de alguna forma, de alguna manera a Cristo, porque estos son los cánticos del Mesías. Y entonces veamos el salmo como expresa la angustia del alma de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesús tenía un alma, ¿sí? Eso es lo que los padres de la iglesia nos han enseñado, que el que diga que Jesús no tiene un alma es anatema. A ver, Jesús es Dios y el Logos se encarnó, sí, y era el Logos, el Verbo eterno. Pero nuestro Señor Jesucristo también tenía un alma. Hubo herejes que dijeron que no. Pero hermanos, si el hombre es cuerpo y alma, y Jesús es verdadero hombre, sí, Jesús es verdadero hombre, entonces también tiene que tener un cuerpo y un alma. Es verdadero Dios y por lo tanto es igual al Padre en todas las cosas. Pero como hombre tenía un alma y por eso dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. ¿Recuerdan esas palabras que vimos en el Evangelio de Juan? Mi alma está angustiada hasta la muerte. ¿Qué tan angustiada estaba? Veamos Salmo 3. Oh Jehová, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? A ver, David fue traicionado por Absalón. Pero si alguien podía decir, muchos son los que se levantan contra mí, ese era nuestro Señor. Porque la Escritura dice que la traición fue peor que la de Absalón contra David. Porque dice Juan que a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Dice que incluso su madre y sus hermanos al principio de su ministerio lo rechazaban. Es cierto, cuando hacía milagros y les daba pan, lo seguían y lo aclamaban, pero después gritaban, crucifícale, crucifícale. Muchos se levantaron contra él. Muchos le rechazaron. ¿No vimos hoy en Juan 6 que cuando dijo el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna? Y muchos se apartaron.
No veíamos incluso a los fariseos y saduceos. Deben saber algo de estos dos grupos. Se odiaban entre sí. Unos eran los superespirituales, los fariseos, y otros eran los políticamente espirituales, los saduceos. Y se odiaban, pero se pusieron de acuerdo para tramar en contra de Jesús. Ya lo vimos en el Salmo 2, ¿se acuerdan? Las naciones todas claman en contra del Señor. Se ponen de acuerdo las naciones contra Jehová y contra su ungido. Así que nuestro Señor nos anunciaba aquí que muchos se levantarían contra Él. Ahora, peor que Absalón, su amigo, su cercano, el que partía con él el pan, le traicionó. ¿Saben que hay 2 veces en los Salmos, al menos 2 que me acuerdo, puede ser 3, pero al menos estoy seguro de 2, donde cita justamente ese pasaje? Aquel con el cual comía pan, mi amigo, mi cercano, me traicionó. Dice, no me hubiera espantado si los enemigos lo hicieran, pero cuánto duele cuando fue el cercano, el compañero. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo fue aquel que fue realmente perseguido y traicionado, incluso más que David. De hecho, entendamos esto. David recibió esta persecución por causa de haber caído con Betsabé. ¿Se acuerdan de las palabras que Dios dijo por medio de Natán a David? David, por haber caído con Betsabé y haber matado prácticamente a Urías Eteo, tu casa va a tener guerra, en tu casa va a haber divisiones. David sufría por eso, pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, las palabras aplican mejor porque Él no sufría por causa de su pecado, porque Él no tenía pecado, porque Él era santo y sin mancha, justo, impecable, sin ningún pecado en su caminar. Así que las palabras toman más sentido en la boca de nuestro Señor, porque David tenía que decir, pero yo contra ti pequé y es justo. Pero nuestro Señor Jesucristo decía, Señor, las naciones se rebelan contra mí, y Judas Iscariote, aquel al que solo le he hecho bien, se rebela contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. A ver, escuchen estas palabras, hermanos, y díganme si no era una profecía clara. Y diciendo, cuando estaba en la cruz, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, y desciende de la cruz. En Dios confía, que le libre. Ahora, si Él le quiere, que le libre si Dios todavía está con él. Porque ha dicho, yo soy el Hijo de Dios. A otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Rey de Israel, que se baje ahora de la cruz y creeremos en Él. A ver, las naciones quizá dijeron de David, no hay para él salvación en Dios. Quizá eso dijo Absalón, no estamos seguros, pero de lo que sí estamos seguros es que David estaba profetizando de las palabras que las naciones e incluso la nación de Israel diría de Jesús. No hay para él salvación en Dios. Es lo que le decía estando en la cruz, hermanos. Este salmo nos expresa la angustia de su alma. Y hermanos, hemos de entender que esta angustia la pasó por nosotros. Porque Él vino y fue despreciado y desechado de entre los hombres. Él se convirtió en varón de dolores, experimentado en quebranto, para nosotros. Para que nosotros pudiésemos ser librados de esas angustias. Pero en nuestro Señor vemos un mejor David. David puso su confianza en Dios, pero nuestro Señor, escuchen esto, siempre descansó
en la mano de su Padre. Siempre descansó en su voluntad. Hermanos, el alma de nuestro Señor se angustió y se turbó, e incluso hasta la muerte. Pero Él pudo obedecerle en todo. Y es que debemos entender algo, hermanos. El problema del temor es cuando el temor nos hace desobedecer. El temor nos hace desobedecer. Por ejemplo, tengo que decir la verdad ante las autoridades, pero mi jefe me está presionando a que diga una mentira. Y entonces el temor me hace pecar. Eso suele pasar. El temor nos inquieta y nos hace fallar a Dios. David pudo haber sido tentado incluso a eso, a pecar, y de hecho en ocasiones pasó. Pudo haber sido tentado a fallar a su Dios, David, en medio del temor. Bueno, pero nuestro Señor en todo obedeció al Padre, porque Él sabía qué escudo tenía alrededor de Él. Su gloria, quien levantaba su cabeza, o sea, quien lo sostenía. Hermanos, por eso nuestro Señor pudo obedecer. Vayan tantito al Salmo 3, versículo 5. Leámoslo brevemente. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. A ver, ¿qué está diciendo David? David está diciendo: Señor, yo pude descansar en no tomar venganza por mi mano y por mi sabiduría, sino esperar en ti. Yo te obedecí. Ok, tengan eso en mente. Ahora déjenme contarles algo de lo que estaba pasando en mi mente y mi corazón cuando estaba leyendo el Salmo. Mi técnica para preparar un sermón es siempre, bueno, técnica o proceso, como quieran, pero es siempre ir al texto y leerlo sin comentarios, leerlo solo el texto, leerlo, meditarlo, orarlo. Y cuando lo estaba leyendo y orando, veía el Salmo 5 y decía: ok, para David esto aplica en que quizá pudo descansar bien y descansó en Dios y le pudo obedecer. Pero ¿no será esto una palabra por medio de la cual el Espíritu Santo nos está hablando de la muerte y resurrección de Cristo? Porque hermanos, vean el texto y dice: yo me acosté y dormí y desperté porque me sustentaba. Y de hecho lo subrayé, le puse un asterisco y puse una nota. Solo en la resurrección de Cristo este texto toma verdadero sentido. Después empecé a preparar el sermón y me encontré con una grata sorpresa. Y la sorpresa es que Agustín pensaba igual en esto. Agustín consideró este texto exactamente como una profecía de la muerte y resurrección de Cristo. Así que mi postura es que el Espíritu Santo está hablando por la boca de David y está diciendo algo semejante a esto: Señor, muchos se levantan contra mí, mi alma tiene angustia, Judas me ha traicionado, Señor, pero tú eres mi escudo, tú eres en quien yo descanso, por lo tanto te voy a obedecer. Por lo tanto, Padre, si tú no quieres pasar de mí la copa, no la pases, yo la recibo, pero que se haga tu voluntad, Padre, y no la mía. Tengo temor, tengo angustia, pero tú eres mi escudo y quien levanta mi cabeza. No tendré, por lo tanto, temor a mis enemigos. Y hermanos, ¿no nos dice esa noche que un ángel bajó a descender y fortalecer a nuestro Señor Jesucristo? Estoy convencido hasta cierto punto, y pueden estar convencidos después de esto o no, como ustedes prefieran,
Pero así como creía que Cantar de los Cantares nos hablaba de Cristo por medio de ese lenguaje de amor, así estoy convencido que yo me acosté y dormí, decía: Padre, yo te obedecí. Padre, el temor no me movió a desobedecer. Yo me acosté y dormí. Y de hecho, hermanos, no puedo no pensar en esta palabra: Padre, en ti encomiendo mi espíritu. Padre, encomiendo en ti mi espíritu. Y entonces nuestro Señor murió. Su cuerpo y su alma se separaron. Yo me acosté y dormí. Oh, iglesia, escucha esto. Tu Salvador, tu Mesías, incluso en el día de la angustia, no sucumbió en desobediencia, sino confió en su Dios. Confió en su Dios y obedeció a su Padre. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte, y muerte de cruz. Y entonces en el día de su resurrección, porque vean que ya despertó. Versículo 5: yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gentes que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío. Hermanos, vean que este canto en las palabras de David no tenía mucho sentido todavía, porque todavía estaba fuera, ¿sí? De hecho, aquí hay otro paralelo. David estaba sufriendo en Jerusalén. No, fuera de Jerusalén. ¿Dónde dice Hebreos que murió Cristo? Fuera del campamento, fuera del lugar donde estaba la presencia de Dios. Cuando David dice: tú heriste a todos mis enemigos en las mejillas, los dientes de los perversos quebrantaste, estaba hablando quizá proféticamente de lo que iba a pasar, porque él iba a regresar al trono. Pero vean que en las palabras de Cristo toman más sentido. Una vez resucitó, dice: Padre, quebrantaste a mis enemigos, los has herido. Ahí teníamos a nuestro Señor Jesucristo en Juan 17 diciendo: glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique. Y si ustedes recuerdan el significado de esas palabras, lo que quería decir era esto: Señor, sostén a tu Hijo en la cruz, para que éste venza a sus enemigos. Cuando Cristo resucita, dice: tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los adversarios quebrantaste. Por lo tanto, iglesia, la salvación es de Jehová, sobre su pueblo será su bendición. Iglesia, hoy vengo a proclamarte esta mañana que tienes un Mesías que sufrió en el alma, pero venció y triunfó sobre sus enemigos. Venció a la muerte, venció al diablo. Venció el pecado y ahora da libertad a su pueblo. A ver, aquí no tenemos a David cantando sus triunfos, sino a Cristo cantando sus angustias, su confianza en el Padre y su triunfo sobre la cruz. Su triunfo sobre el madero. Amigo, mira este salmo, contémplalo, porque este salmo nos dice que el Mesías sufrió, pero que el Mesías venció, y que tú no puedes tener descanso en tu alma y decir: tú eres mi escudo, hasta que confíes en este Salvador. No tienes pacto de paz con Dios hasta que estás en Cristo. Él sufrió las angustias en el alma,
Él obedeció al Padre. Él murió y resucitó para que nosotros pudiésemos tener pacto de paz con Él. Y solo entonces puedas decir: pero tú eres mi escudo, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Iglesia, entonces ahora sí podemos aplicar esto y decir: estas palabras de David pueden ser nuestras en los días de tribulación, porque Cristo, hermanos, ya las cantó. Son nuestras porque estamos en Cristo, porque Él las cantó primero, para que tú, hermano, puedas decir: mi Dios y el que levanta mi cabeza. Amigo, ¿quién te sostendrá en el día de la angustia? ¿Sabes? Este mundo no promete cosas buenas. Bueno, sí las promete, pero no las da. Y si las da, son pasajeras. En este mundo hay enfermedad. En este mundo hay desamores. En este mundo hay bancarrota. En este mundo hay pobreza. En este mundo hay inseguridad. En este mundo hay depresiones. ¿Sí? ¿En quién te sostendrás? Si no estás en Cristo, no puedes decir como David: mi gloria y quien levanta mi cabeza. No tienes quien te sostenga. Por eso quizá irás a las drogas, o al alcohol, o a los amores, o al pecado, o con los amigos para reírte en un bar un rato. Pero no puedes decir: el que levanta mi cabeza, mi gloria, mi Dios. Estás destituido del que te puede rescatar. Incluso en el día de tu mayor aflicción, en el día de la ira que se acerca, ¿a quién irás? ¿En quién descansarás? Oh, mira que tienes que confiar en Cristo para poder tener a Dios como Padre y descansar en Él. Habiendo entendido esto, que estas palabras son del Mesías, déjenme hacer dos aplicaciones más, hermanos. Habiendo hablado también al incrédulo, ahora voy a hacer dos aplicaciones. Uno para la iglesia como congregación. Hermanos, si esto aplica a la boca de Cristo, aplica al cuerpo de Cristo. ¿Sí? Déjenme demostrar que sí. David estaba persiguiendo a la iglesia. Los estaba haciendo que blasfemaran, los estaba moviendo a que abandonaran su fe, y en un momento se le aparece nuestro Señor Jesucristo, ¿y qué le dice? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién perseguía Saulo? A la iglesia. Pero la iglesia es uno con Cristo. Por lo tanto, cuando las naciones persiguen a la iglesia, persiguen a Cristo. Si Cristo dijo: las naciones se levantan contra mí, no nos sorprendamos por la prueba de fuego que puede sobrevenirnos. Hermanos, muchos se levantarán contra nosotros. Tenemos tiempo de paz ahora, lo hemos tenido por un tiempo, pero no sabemos cuánto será. Desde el principio la iglesia ha sufrido y va a sufrir. Muchos se levantarán contra ellos, los de afuera y los del poder, los trabajadores y los emperadores se levantarán contra la iglesia. Muchos se levantarán y rugirán contra ella. Pero hermanos, en aquel momento nos dirán: ¿dónde está tu Dios? ¿No decían así a los mártires de la iglesia temprana? Hermanos, estaban sufriendo en una estaca, siendo quemados, y les decían: ¿dónde está su Dios? ¿No que les iba a salvar? Oh, hermanos, pero tengamos este consuelo. En medio de la tribulación podemos tener paz. ¿Han escuchado de Blandina? ¿O han escuchado de Perpetua y Felicidad? Perpetua era una mujer de la clase alta en la iglesia temprana.
De hecho, Perpetua no era su nombre, ese es su apellido. Y esta tenía una esclava llamada Felicidad. Las dos estaban embarazadas. Perpetua da a luz y le quitan a su hijo. Pero Felicidad da a luz en la cárcel. Y cuando daba a luz en sus dolores de parto, le decía el alguacil: mira cómo estás llorando. ¿Crees que vas a aguantar la cruz o la estaca o los leones? Mira nomás. Ve, se te salen las lágrimas ya con el parto. Y dijo ella algo, hermanos, que debe consolarnos en el día de la prueba, cuando ésta nos llegue, si el Señor en su voluntad lo permite. Ya dijo esto al alguacil: mira, ahora llevo mi parto, pero sufro mis dolores sola. Pero en aquel día, Cristo estará conmigo de tal manera que no estaré sola. Oh, hermanos, ¿por qué los mártires podían cantar en el día de la angustia? Porque clamaron a Jehová, y Él, por lo tanto, les dio descanso en el alma. Iglesia, estemos preparados por cualquier prueba que el Señor nos dé. Tengo temor cuando digo esto, porque no me considero un valiente o un fuerte. No soy de los valientes de David. Más bien entiendo mi debilidad. Sé la fragilidad de mi fe. Pero, hermanos, en el día que tememos podemos confiar, incluso cuando las naciones rujan, incluso cuando millares de nosotros rujan contra la iglesia, porque hay uno, hermanos, que nos protege y nos guarda, e incluso si deja que muramos en manos de esos malvados pecadores, podremos tener descanso en el alma y cantar glorificando a Dios. Iglesia, imita la fe de tu Cristo. ¿Pueden ver que ya cambió todo el sermón? Al principio fue: imitemos la fe de David. No, pero David tenía que mirar a Cristo. Iglesia, mira a tu Cristo y mira cómo tu Salvador ponía su esperanza. Descansaba en oración en el día de la angustia. Hermano, como iglesia descansemos. Que se llene el miércoles de oración, cuando la iglesia viene a descargar sus peticiones y decir: escúchanos, escúchame cuando clamo, oh Jehová. Escúchame, lo que vamos a ver la próxima semana. Respóndeme cuando clamo, Señor. Pero hay otra forma en la que nos aplica. Bueno, ya vimos que aplica a David, aplica a nuestro Mesías, principalmente, mejor que David. Hermanos, antes de ser las palabras de David, eran las palabras de Cristo, porque las palabras de la Biblia son las palabras de Dios, y las palabras de Dios son las palabras del Espíritu, y dice la Escritura que el Espíritu de Cristo los guió. Perdonen por ese trabalenguas, pero vi el reloj y son las palabras de David, pero principalmente las de Cristo. Después son las de la iglesia corporativa. Y, hermanos, entonces también son las nuestras. Personalmente, como iglesia y personal. Como iglesia podemos decir: hoy nos podrán perseguir, pero nuestro Señor peleará por nosotros, nos dejará dormir y podremos descansar incluso en el día de la angustia. Y algún día Él se levantará y aplastará a nuestros enemigos. Sí, hermanos, regocijémonos en esto. ¿Saben que hubo un movimiento presbiteriano que quitó, y también griego ortodoxo? A veces la palabra ortodoxia se utiliza para hablar de la buena doctrina, pero cuando se dice griego ortodoxo se habla de una religión, ¿sí? Como el catolicismo romano, así se habla del griego ortodoxo. Y algunos de ellos quitaron el Salmo 3, porque no entendían cómo la iglesia podía cantar esto. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a tus enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Decían: ¿cómo puede la iglesia cantar eso? Hermanos, la cantamos no como en venganza,
No como orando para que el que me hizo daño le aplaste, sino lo oramos como iglesia en Cristo. Y si las naciones se levantan contra el Cristo y contra su iglesia, sí, que venga y los destruya, hermanos. Que venga y aplaste a sus enemigos. Nos tenemos que regocijar en esto. Nos tenemos que doler y tenemos que orar por la salvación del mundo y de los hombres y de los gobernantes, sí. Pero también, hermanos, debemos tener celo, y todo aquel que ruja contra la iglesia tendrá que enfrentarse al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto nos debe dar esperanza y confianza, hermanos, para seguir avanzando. Le van a tener que rendir cuentas al Rey. Ok, hermano, aplicándolo a tu corazón. ¿Estás en angustia? ¿Estás en alguna dificultad, en alguna prueba? Imita a tu Cristo y descansa en Él. Escuchen lo que dijo un comentarista llamado Samuel Pierce. Y así como fue con Cristo la cabeza, también a veces sucederá con sus miembros en el estado militante presente, o sea, nosotros. Sus enemigos temporales y espirituales aumentarán en número y malicia contra ellos. Muchos pecados, corrupciones, tentaciones, dolores y miserias aumentarán en ellos, los cuales los llevará a clamar: oh Jehová, Señor, muchos son mis enemigos. Muchos son, hermanos. Además de aquellos que nos van a perseguir de fuera, tenemos muchos enemigos por causa de nuestra carne todavía. Hay a veces que el temor, hermanos, es nuestro enemigo. La angustia es nuestro enemigo. Hay veces que la incredulidad nos viene a zarandear. Hermano, ¿no has tenido esos periodos en tu vida cristiana donde la incredulidad viene y te zarandea fácil? Donde te hace incluso querer dudar de que Dios exista, o te hace incluso dudar que Él es bueno para contigo, o te hace dudar de la eficacia de la cruz de Cristo, o te hace dudar de la eternidad. ¿No se levantan muchas dudas y enemigos contra ti, contra tu alma? ¿Qué tal el pecado? ¿Qué tal el pecado y la tentación? ¿No viene como un enemigo y se te presenta y dice: niega a tu Señor, niega a tu Salvador y deleítate en el pecado? ¿Y qué tal, hermanos, el mundo, cuando nos atrae por causa de nuestra corrupción y nos dice: no, mejor vayamos a pasarla bien otra vez, mejor regresemos? Hermanos, muchos son los enemigos del alma, muchos son los que dicen de mí: pero iglesia, hermano, ¿qué tribulación y angustia tienes? ¿Qué tentación? ¿Qué problema? ¿Qué prueba? Que tu Dios no te pueda defender y sostener. ¿Saben? En el día que temo, hermanos, solo nos podemos agarrar de Él. Hermanos, hay veces en nuestro caminar cristiano que decimos: Señor, si no me sostienes, voy a caer. Señor, si no me sostienes, ¿quién promete que me voy a sostener y voy a continuar? Señor, si no me agarras, mi fe tambaleará. Hermanos, en el día que tus enemigos se levanten contra ti, mira que Cristo ya venció. Tómate de tu Dios, al cual Cristo te ha unido. Así que en el día que temes, en Él confía. Déjame hablar para aquellos que batallan con la lucha espiritual de la tristeza o la depresión. Escuché un sermón de un pastor sobre este texto y lo que dijo se me hizo muy preciso aquí, así que me gustaría repetirlo. Hermanos, yo creo que la mayoría de los que están aquí, en un grado o en otro, padecen tristezas en el alma. Varía. Algunos más ligero, algunos más profundo, más grave.
Es más, incluso algunos mucho más profundo. Y como iglesia, no estamos en contra nunca de que atiendan alguna situación que puede ser clínica. No obstante, no caigamos en el error de pensar que solo es clínica. Hermano, millares, dice, si incluso millares se levantan contra mí, no temeré. Hermano, aprendamos a imitar la fe de nuestro Señor e imitemos a nuestro Señor Jesucristo en el día de la angustia. ¿Estás angustiado, hermano? Fía en Cristo, tu Señor y Salvador. Fía en Dios el Padre al cual Él te unió. Nuestro Señor sufrió en el alma para que nosotros, hermanos, no sufriésemos eternamente. Cobra ánimo y consuelo, hermanos. Tienes un Dios que te ha rescatado. Toma aliento. Pero no solo sufrió, hermanos, para unirnos a nuestro Señor, sino que en esto nos ha dado ejemplo, que en el día que tememos, confiemos en nuestro Dios y descarguemos en oración las angustias en el alma, porque pronto está la respuesta, porque hablará paz a su pueblo, para que éste no se tire a la locura. Que el Señor obre y consuele los corazones de su iglesia.